Buenas tardes, ¿cómo están? Esta es la clase, la segunda parte de tamizado que quedó pendiente, que es para ver los equipos, ¿sí? Principalmente que el funcionamiento de los equipos de tamizado, ¿sí? Vimos antes, o sea, deberíamos haber dado antes esta parte, pero como teníamos que adelantar lo de análisis granulométrico, empezamos por ahí y dejamos de lado un poquito el tema de los equipos. Bueno, pero ahora vamos a retomar. Entonces, vimos lo que ya era un concepto de tamizado, ¿sí? Eso sí, ya vimos que consiste básicamente en separar una mezcla de partículas de diferentes tamaños en dos o más fracciones, ¿sí? Y de esta manera uniformizamos también las partículas de acuerdo al tamaño con respecto a la mezcla original, ¿sí? El aparato normalmente que se usa en el laboratorio vimos que está formado por dos barras fijas o en movimiento y placas metálicas perforadas o tamices que tienen básicamente tejidos, que los tejidos son de hilos metálicos, ¿sí? Entonces tenemos fracciones de separación. En la primera figura lo que básicamente tenemos es dos fracciones, ¿sí? Uno de mayor tamaño y uno que pasa por la luz o las aberturas del tamiz que son de menor tamaño. Dependiendo de qué cantidad de tamices que tengamos, vamos a tener mucho más uniformizado o separado las fracciones de la mezcla de sólidos. Entonces vimos también que lo que era la función, o sea, cuáles son las funciones o los objetivos de por qué hacemos un tamizado. Básicamente para separar las fracciones de distintos tamaños, sirve también para adecuar el material para un proceso posterior, para una operación posterior que yo quiero efectuar, ¿sí? Que necesito definitivamente ese tamaño. También para determinar la granulometría de esa mezcla de sólidos y verificar realmente si se obtuvo una molienda eficiente. Y para una presentación del producto, que es básicamente también para adecuar el material, va de consigo, ¿verdad? Pero solamente que acá para la presentación es para ya obtener o finalmente tener el producto para comercializar. Entonces, cuando se consigue una granulometría deseada después de una molienda normalmente, se dice que la operación del tamiz es eficiente. Algunas aplicaciones industriales de estos tamices, que ahora vamos a ver los tamices industriales que se usan en las diferentes fábricas, ¿sí? Por ejemplo, en las transacciones de carbón. Nosotros normalmente cuando compramos carbón vemos que tienen diferentes tamaños de partículas, ¿sí? Y entonces, para esa transacción o esa compra o esa venta realmente de ese carbón, entonces normalmente se debería hacer un tamizado para su clasificación y para su venta. También en algunos alimentadores de calderas de vapor se requieren ciertos tamaños o sea, del producto o sea, que ayuda en la caldera de combustión, que pueden ser, por ejemplo, partículas de carbón o pueden ser partículas de madera, ¿sí? Eh, Normalmente el ejemplo típico de esto es que debe llegar, o sea, ese carbón pulverizado es muy conveniente justamente para la eficiencia de la combustión en esta caldera, ¿sí? Acá les muestro como un proceso de la generación de vapor, ¿sí? Que inicialmente, por ejemplo, acá está el carbón o la madera, ¿sí?
y pasa por una molienda, por un pulverizador, y ese pulverizador normalmente se pone en medio para, o sea, para mandar a la caldera un tamiz, ¿sí? Que justamente tiene que pasar solamente el carbón que llegue a la granulometría para el uso en la caldera, ¿sí? Eso es en algunas calderas de vapor es un requerimiento muy importante. También vemos en el caso de la grava y de la arena para una mezcla de hormigón, que también tiene que tener tamaños adecuados para conseguir más una capacidad de compacidad, de compacidad mayor, ¿sí? O sea, que haya un mayor compactamiento de este hormigón, ¿sí? Y con un uso mínimo, obviamente, de cemento, ¿sí? Entonces, eso básicamente se necesita también de un tamiz justamente para regular el tamaño de estos dos productos, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, acá un ejemplo que esta es una arena gruesa, ¿sí? Tenemos una arena fina, pero en medio de estas dos tenemos la arena de hormigón. Entonces, para llegar a esta granulometría o para saber que estamos en esta granulometría, es importante hacer un tamizado. Y acá también tenemos la grava. La grava normalmente se encuentra de esta manera, como vemos en la derecha, pero para obtener, o sea, después de una molienda se obtiene la grava para hormigón, que es mucho más pequeño la granulometría de la misma. Entonces, sí o sí necesitamos un tamiz para obtener esa grava en esa granulometría, o sea, para saber y poder separar justamente de lo que no pudo molinarse de la grava anterior, ¿sí? Bueno, también si se conocen algunos tamaños de partículas, es muy importante para una operación, por ejemplo, donde tenemos una reacción y que es importante o es de gran valor justamente la regulación de ese tamaño de partículas donde afecta a la velocidad de reacción, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos como un medio poroso, ¿sí? Y el verde es más o menos lo que reacciona en el medio poroso. Y justamente si yo no tengo la granulometría que hay entre el espacio del medio poroso, el reactivo no va a poder llegar a todo el medio poroso, ¿sí? Hasta el final, acá como ven en la tercera figura. Entonces no vamos a tener una reacción química eficiente, ¿sí? Vamos a ver un poco lo que son, entonces ahí terminamos la parte de aplicaciones. Esas son las aplicaciones más generales de por qué necesitamos hacer un tamizado, ¿sí? Ahora ya vamos a ver los componentes de un tamiz. Básicamente tiene 4 componentes generales, pero dependiendo de cada tamiz puede cambiar o puede adicionarse algún componente más, ¿sí? Entonces, principalmente tiene el tamiz, obviamente la malla metálica con aberturas para que pase el material, el sistema motriz que hace que se pueda llevar a cabo el tamizado, la carcasa o el esqueleto del sistema que protege al tamiz justamente a evitar pérdidas, por ejemplo, al exterior del producto, ¿sí? Y rastrillos que normalmente se usan cuando se tienen material mucho más grueso, ¿sí? Entonces, el tamiz, como ya dijimos, que es la superficie con orificios determinados, normalmente ese tejido se puede elaborar de nylon, de inoxidable, de poliéster, de polietileno, de algodón inclusive,
¿sí? Según las características del producto que queremos, o sea, que tamizamos, ¿sí? Las cribas normalmente son como cilindros, ¿sí? Y que se utilizan para separación grosera de dos tamaños, ¿sí? Entonces, después tenemos también, acá están unos ejemplos. Este, por ejemplo, el de abajo es la criba. Este también es el interior de una criba, pero estos sí son mallas de tamices, ¿sí? O superficie de tamices, ¿está bien? El sistema motriz se refiere al movimiento que se le da al tamiz para realizar justamente el tamizado o el cernido, ¿sí? Incluye normalmente un motor y un sistema de transmisión de potencia, ¿sí? Que vendría a ser como una polea excéntrica, ¿sí? Polea excéntrica es esto, ¿sí? Esto que ven en la figura, que básicamente es un mecanismo productor de vibraciones, ¿sí? Constituido por un volante desequilibrado, regulable, y un eje montado rígidamente sobre la armadura vibratoria de la criba, ¿sí? La cual esta también a su vez están sostenida por resortes que le dan estabilidad a este sistema, al sistema de polea excéntrica. Bueno, este sistema motriz, las vibraciones que estábamos hablando, se transmiten desde estas poleas excéntricas a alta velocidad hasta la carcasa inclusive de la unidad, ¿sí? También estas vibraciones existen de manera eléctrica, que son generadas normalmente por solenoides y se transmiten a la carcasa o directamente a los tamices, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver cómo es el proceso, o sea, cómo sucede esta transmisión de vibraciones, ¿sí? Ahora, ahí vamos a ver, ahí como ven, son tres tamices, ¿sí? El tamiz de arriba es mucho más grande su abertura. Ahí van a ver cómo sucede la vibración, ¿sí? Cómo tenemos el centro de gravedad y cómo la rueda excéntrica va formando un movimiento vibratorio, ¿sí? Como un senoidal, ¿sí? Ahí otra vez vemos la rueda, ¿sí? Eso es, acá por ejemplo es ya a nivel electrónico, cómo sucede. Ahí nos muestra nomás cómo es la composición de los platos, de las mallas, de los tamices. Ahí. Básicamente todo lo que compone el tamiz y es lo que estábamos hablando, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, el tercer componente de un tamiz normalmente es la carcasa, que es la estructura que, como dijimos, que encierra el tamiz y es lo que se ve desde afuera y protege justamente a las pérdidas de producto. Ahí está. Ya. Después tenemos lo que son los rastrillos. Los rastrillos se utilizan normalmente para el tamizado de grandes tamaños, ¿sí? En especial superiores a, a 2,5 centímetros. Están constituidos simplemente
por un grupo de barreras paralelas, ¿sí? Separadas en sus extremos mediante espaciadores. Ahora vamos a ver una figura. Este es un rastrillo, ¿sí? Normalmente, como dice, para sólidos grandes, debido al desgaste que sufren las barras, estas suelen ser de acero al manganeso, para que resistan mucho más. Entonces, esto básicamente es un rastrillo, ¿sí? Que está montado sobre resortes y dotado de un conjunto de movimiento vibratorio, ¿sí? También vibra a la par que los tamices para evitar acumulación sobre estos rastrillos, ¿sí? El material se carga en la parte alta de la izquierda, ¿sí? Aquí arriba, y desciende hacia la derecha, ¿está bien? El rechazo se descarga en la parte inferior, o sea, hacia abajo, y el cernido, o sea, el rechazo, el rechazo en el sentido del rastrillo, ¿sí? Baja por acá, y el cernido, que es lo que pasa por los rastrillos, cae en la tolva situada abajo del rastrillo, que no se ve nomás acá, pero es la parte posterior o la parte de abajo de la composición del rastrillo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora los tipos de tamices, ¿sí? Estos tipos de tamices, básicamente el más común, o sea, no es más común, sino que el más simple de su funcionamiento es el tamiz fijo, ¿sí? Que constituye o se construye por placas metálicas perforadas que también tienen tejidos metálicos que suelen también disponerse en ángulo de 60 grados con la horizontal, como vemos acá en la segunda figura, ¿sí? Se sacude por medio de una excéntrica, ¿sí? Acá está la excéntrica, montada sobre una rueda giratoria, ¿sí? Acá que no vemos nomás la rueda giratoria, pero ahora vamos a ver una imagen, ¿sí? Entonces esta excéntrica, ¿qué viene a ser? Lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que es una pieza circular de la máquina y en donde la rotación ocupa, no ocupa el centro geométrico, o sea, no es así circularmente la rotación, o sea, no va en forma circular perfecto, ¿sí? Y está determinado por un movimiento de rotación en uno de otra clase, ¿sí? Especialmente rectilíneo. Entonces acá vamos a ver más o menos de cómo es, porque esto también le parece mucho a un cilindro vibratorio. Hay un poco de diferencia, ¿sí? Pero básicamente es así. Tenemos 3 series de tamices, 3 separaciones, ¿sí? Acá está la rueda o la excéntrica, básicamente. Donde provoca un movimiento justamente vibratorio o rotatorio, ¿sí? Y que separa las fracciones, ¿sí? Entonces la alimentación se hace a través de esta tolva naranja. ¿Está bien? Entonces eso es básicamente. Los tamices están fijos, no hay una vibración completa del tamiz, es por eso que se le llama un tamiz fijo específicamente, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un tamiz vibratorio, ¿sí? Ahí como ven, como se darán cuenta, hay una pequeña diferencia que es totalmente, toda la máquina está vibrando, ¿sí? Y justamente se utilizan para grandes capacidades, ¿sí? Porque puede tolerar un elevado peso de material, ¿sí? El movimiento vibratorio justamente se comunica al tamiz por medio de levas, ¿sí? Estas levas, esto que está acá animándose son levas, ¿sí? Con una excéntrica también, que se acuerdan que era la pieza circular, ¿verdad? Que no, en el que su eje de rotación no ocupa un centro geométrico, ¿sí?
y un volante desequilibrado también, o mediante un electroimán, ¿sí? Entonces, básicamente ese volante que hablamos desequilibrado está montado sobre la excéntrica, sobre el eje, y hace el contrapeso para equilibrar la armadura, ¿sí? Y los tamices con la carga del producto a tamizar. Entonces el tamiz puede poseer una sola superficie tamizante o también llevar 2 o 3 tamices en serie, como vimos en el video. A ver, primero ¿sí? Vemos acá, por ejemplo, lo que es la leva y la rueda excéntrica, ¿sí? Ahí ven que la leva es el mecanismo que permite transformar ese movimiento rotatorio en lineal, ¿sí? ¿Ven? Este movimiento de giro se va convirtiendo en lineal, pero a la vez hace vibrar lo que está sosteniendo, ¿verdad? Justamente esta leva, ¿está bien? Entonces se basa en un movimiento no circular, porque es una excéntrica, ¿está bien? Básicamente, acá es un movimiento excéntrico. Entonces, esa excéntrica es una variación del mecanismo de leva, ¿sí? Que consiste en una rueda cuyo eje que gira, no coincide con el centro de la circunferencia, ¿sí? Acá está el centro de circunferencia, pero el eje no gira dentro sobre el centro, o sea, no gira en este círculo, ¿sí? Sino que gira fuera del círculo, ¿está bien? Fuera de la circunferencia. Transforma entonces esta rotación en movimiento lineal alternativo, ¿sí? Que justamente es el movimiento vibratorio que requerimos en los tamices vibratorios, valga la redundancia. Bueno, entonces vamos a ver acá otra imagen o otro funcionamiento de estos tamices vibratorios. Ven cómo están todo acá en esta parte. Uy, quería mostrarles nomás. Cómo está todo relacionado. ¿Se acuerdan? El transporte de los sólidos a través de bandas, ¿sí? Que no han pasado, por ejemplo, o sea, que necesitan otra vez una molienda, ¿sí? Después de la molienda vuelve otra vez a la criba o al tamiz vibratorio. Realmente este es un tamiz vibratorio, no es una criba, pero vuelve otra vez para volver a tamizar y obtener la granulometría deseada, ¿sí? Una vez que se obtiene la granulometría deseada, eso es lo que ya va directamente a los silos o al almacenamiento, ¿sí? Entonces ahí ven cómo están todo conectado, todas las operaciones que vimos anteriormente, de transporte de sólidos, de molienda y de tamizado. Ahora, ahí nos va a mostrar otra vez. Ven cómo pasa, o sea, esa vibración es lo que provoca que puedan pasar justamente esas partículas a través de la abertura.
Bueno, ahí básicamente que dependiendo del tamaño que nosotros deseamos, se puede configurar la posición de los tamices y justamente de la granulometría de los tamices también. ¿Sí? O sea, estas aberturas. ¿Sí? Bueno, ahí básicamente ya explico todo. Bueno, entonces, los tamices oscilantes de rotación horizontal, ¿sí? Son otros tipos de tamices que se caracterizan por una velocidad relativamente pequeña, ¿sí? Relativamente pequeña, entre 300 a 400 oscilaciones por minuto, en un plano esencialmente paralelo al de un tamiz, ¿sí? Acá normalmente ya hablamos de criba o de tamices de rotación, ¿sí? Porque normalmente ese tamiz es un cilindro, ¿sí? Que acá en este caso tiene bolas que evitan la obstrucción en el tamiz. Esas bolas ayudan a que los sólidos no queden incrustados dentro de la apertura, la abertura de los tamices, dentro de los tamaños o de las aberturas de los tamices, ¿sí? Acá ven, aseguran también justamente la eficiencia del producto. Acá ven la alimentación del producto, ¿sí? O sea, de la materia prima, y acá va entonces toda la separación de los gruesos y por debajo va separándose los finos, ¿está bien? Entonces el rechazo cae por este tamiz, ¿sí? Por el extremo del tamiz y las bolas quedan confinadas acá dentro de la criba, ¿sí? Y están soportadas por una tela metálica de malla ancha, ¿está bien? Esas bolas saltan con el soporte y provocan una vibración secundaria. Aparte, a través de la vibración propia del tamiz, provoca una vibración secundaria, ¿sí? Ese material fino tamizado pasa a través de ambas telas metálicas, ¿está bien? Entonces, eso es básicamente el funcionamiento. Esta criba lleva un tamiz que se mueve en un vaivén, ¿sí? Mediante una excéntrica, de nuevo, y con otro mecanismo enlazado a un único soporte del tamiz, ¿está bien? Que suele ser una barra vertical que sostiene a la caja del mismo, ¿sí? Entonces constituye este tipo de tamiz de rotación horizontal uno de los tamices más baratos, ¿sí? Porque que ofrecen los constructores. Y también se aplican a trabajos intermitentes y discontinuos. Vamos a ver un video de lo que es un tamiz. Sí, ahí más. ¿Sí? Lo que es la entrada y cómo sale la... Este parece como una agua, ¿verdad? Pero normalmente se hacen con líquidos y con sólidos, pero como nosotros estamos estudiando con sólidos, entonces imagínense que son la parte, o sea, estas cribas también se usan para el lavado, ¿ven? Por eso es una entrada de agua y justamente la salida. Y eso es básicamente. Vamos a ver otro video. Perdón, ahí está. Ahí está. Bueno, después tenemos lo que es, sí, perdón. Esto es lo que es el tromel, que sí son, básicamente ya son tamices rotatorios o tromel, que está formado por un tamiz justamente de forma cilíndrica o troncocónica, ¿sí? Que gira sobre su eje. Es muy parecido al anterior,
de rotación horizontal, solamente que no tiene las bolas dentro de la criba, ¿sí? Y también pueden disponerse con varios tambores en serie. Ahí ya podemos llamarle como un tromel múltiple, ¿sí? De modo que el tamizado del primero pasa al segundo y así sucesivamente a los otros tamices. O sea, va desde una granulometría bien grande, que es del medio, y hasta una granulometría más fina, que es del último. La capacidad de este tromel aumenta con la velocidad de rotación hasta un valor de la cual es cegado el tamiz por acumulación o atasque del material en los orificios. Bueno, acá vamos a ver una criba múltiple de tambor, que es esto básicamente, ven, el tambor más del centro o del interior tiene unas aberturas mucho más grandes y va disminuyendo a medida que vamos yendo hacia el exterior, ¿sí? Acá vamos a ver un video, una animación realmente de una criba múltiple de tambor. Ahí básicamente tiene dos tamices, ¿sí? Y la alimentación se hace en el medio. Se recoge esa alimentación que pasa por ese tamiz por una tolva, que vamos a ver más adelante, vamos a adelantar un chiquitito. Acá, esta tolva, ¿sí? Y lo que pasa por el otro tamiz más fino que está en el exterior, se recoge en la armadura o en el sostén del tamiz y se recoge por otra tolva que está básicamente abajo. No sé si se ve acá, esta tolva que está abajo, ¿sí? ¿Ven? Ahí. Eso, básicamente. Bueno, entonces, hasta aquí la clase de hoy, ¿sí? Solamente esos son los tamices básicamente que se utilizan en mayor medida, ¿bien? Más información siempre van a encontrar en los libros, ¿sí? En el Brown, en el Banchero también. Así que nos vemos en la próxima clase. También me olvidé decirles que les voy a dejar los temas de trabajo. Voy a hacer un sorteo, necesito que me envíen los grupos de trabajo. Si no me envían los grupos de trabajo, yo hago un sorteo también de grupos, ¿está bien? Y de temas, ¿está bien? Les doy la oportunidad de que puedan hacer ustedes sus propios grupos. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén bien, cuídense.